Hola chicos, buenas tardes. Pues vamos a continuar ahora con un nuevo tema de la unidad 4 que se titula Optimización de redes. En este caso, pues vamos a resolver problemáticas que se resuelven mediante eh, una red, o sea, dibujar el problema mediante una red. En este caso, bueno, ¿qué es una red? Pues una red consiste en nodos y arcos. Los nodos normalmente van a aparecer así, como unos circulitos, y los arcos como líneas o flechas que unen a esos círculos, ¿sí? Y aquí, pues, habría información acerca del problema. Normalmente los nodos pueden ser ciudades, pueden ser puntos de partida, pueden ser aeropuertos, etcétera. Y los arcos pues van a ser carreteras, calles, tuberías, cosas que unan a esos nodos. Cuando tengamos las flechas, pues nos va a indicar el sentido y entonces normalmente va a aparecer alguna información, una cantidad numérica a un ladito de las flechas, que nos indicaría la cantidad, por ejemplo, si hablamos de ciudades y autopistas, entonces la cantidad de coches por hora que tiene la capacidad la autopista de llevar. O si hablamos de tuberías que unen colonias, entonces nos dirían la cantidad de litros de algún líquido que pueden transportar esas tuberías por hora o por minuto. Entonces, normalmente vamos a tener algo así. No siempre va a haber flechas. Si no hay flechas, significa que el flujo puede ir tanto de aquí para acá como de acá para acá. ¿Sale? Eh, y bueno, dependiendo el tipo de problemática, pues sería la interpretación de la red. ¿Qué aplicaciones tenemos? Bueno, hay aplicaciones en sistemas de comunicación, donde los nodos serían puntos de conmutación, y en este caso los arcos serían cables, canales, fibra óptica, radioenlaces por microondas. Entonces, ¿qué estamos tratando de llevar en los arcos hacia cada uno de los nodos? Transmisión de mensajes de voz, de datos, de video. En los sistemas hidráulicos, los nodos podrían ser estaciones de bombeos, lagos, embalses. Y en este caso los arcos serían tuberías o canalizaciones. Lo que iría de los arcos hacia los nodos, pues sería cualquier fluido líquido o gaseoso. En sistemas de transporte, los nodos serían cruces viales, aeropuertos, puertos, estaciones. Los arcos, pues hablarían de carreteras, rutas aéreas, vías terrestres, férreas o marítimas. Y en ese caso los flujos podrían ser vehículos, pasajeros, cargas, operadores, barcos, etcétera. Entonces, puede haber diferentes tipos de problemas en los cuales se pueda representar mediante una red, ya que en este caso lo que queremos saber puede ser qué cantidad máxima puede soportar el flujo, los arcos de flujo entre los nodos, o cuál sería el camino más corto para llegar de un nodo a otro, o qué capacidad es la máxima para transportar en cada arco, ¿sí? Depende del tipo de problema, el objetivo que estemos buscando. Y vamos a revisar tres problemas principales. Vamos a comenzar con uno el día de hoy, que es el problema del árbol expandido mínimo. En este caso, el objetivo es lograr que todos los nodos de la red se encuentren conectados entre sí, pero sin que se forme un ciclo. Un ciclo significaría que, por ejemplo, aquí, en esta red que están observando, el árbol expandido mínimo son todos los puntos rojos y los arcos rojos, porque si se fijan, unen a todos los puntos, a todos los nodos, pero no se ciclan. Un ciclo sería, por ejemplo, aquí tengo estos tres puntos, que se hubiera cerrado aquí de rojo, y eso no tendría sentido porque ya nada más harían esto. El punto es que todos estén unidos, pero sin que se regrese. Ese es el objetivo. Y obviamente lo que se busca es lograr esa conexión de todos los nodos, pero con una longitud mínima total de las ramas de conexión o de los arcos. ¿Qué tipo de problemas en la realidad se pudieran parecer a esto? Pues por ejemplo,
Cuando Telmex está conectando a diferentes colonias que van surgiendo, les va pasando la fibra óptica, pues obviamente va a tratar de hacerlo con el menor cable posible, ¿sí? Y entonces lo que busca es este tipo de situaciones. ¿Cómo conecto todos esos nuevos puntos que van surgiendo de colonias o de lugares donde coloco cerca de una colonia, pues así el centro de mando, para que todas estén conectadas, a todas les pueda dar el servicio, pero obviamente me represente el menor costo? Y el menor costo posible, en este caso, pues sería la mínima longitud de fibra óptica que yo pueda gastar para unirlos. Bien, otro tipo de aplicación común podría ser la pavimentación de carreteras, cuando lo que se quiere pues es unir poblaciones con el costo mínimo. En este caso, pues la solución del árbol de mínima expansión proporciona el diseño de sistemas de carreteras. También, como decíamos ahorita, ¿no? Optimización de redes de comunicación eléctrica, telefónica, ferroviaria, aérea, donde los nodos representan puntos de consumo, ya sea eléctricos, de teléfono, aeropuertos, computadoras, y los arcos, pues en ese caso serían cables de alta tensión, cables de fibra óptica, rutas aéreas. Veamos un ejemplo sencillo. Todo esto para que se vea mucho mejor. La administración de Cervada Park necesita determinar los caminos bajo los cuales se deben colocar líneas telefónicas para conectar todas las estaciones con una longitud total mínima de cable. La distancia entre estaciones se encuentra representada en la siguiente gráfica y son millas. O sea que de O hacia A hay 2 millas, de A hacia D hay 7 millas, etcétera. Y lo que queremos es conectarlos todos, pero con la longitud mínima de cable. Bueno, veamos qué se necesita para resolverlo en el software. En el QM nos vamos a ir a módulo, a networks, que son redes, ahí le damos clic, archivo nuevo y le vamos a dar clic en árbol expandido mínimo, que es la primera opción. Lo que nos va a pedir el software es el número de ramificaciones que tiene. Entonces aquí las tenemos que contabilizar, ¿sale? Vamos a contabilizar las ramificaciones y las voy a ir rayando para que no repitamos ninguna. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? No nos falta ninguna, son 12 ramificaciones. Aquí le indicamos que son 12 y le damos OK. ¿Qué nos va a pedir el software? El software lo que nos pide es que con números indiquemos de qué nodo inicio, a qué nodo termino y cuál es, en este caso, la longitud o también pudiera ser costo. Voy a colocar aquí ambas pantallas para que observemos bien. Entonces, pues tenemos que numerar los nodos para que estemos de acuerdo con respecto a cómo nos lo pide el software. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí voy a borrar esto y vamos a numerarlo y vamos a ir indicándolo. Ok. Entonces aquí le vamos a colocar el 1, el 2, el 3, nos vamos a tratar de ir en orden, el 4, el 5, el 6 y el 7. Para no confundirme. Entonces le vamos a indicar que del nodo 1 al nodo 2, ¿cuántos kilómetros hay? 2, perdón, son millas, 2. Del 1 al 3 hay 5. Del 1 al 4 hay 4. ¿Sí? Son estos.
Igual los voy a indicar que ya los colocamos. Ya coloqué este, ya coloqué este, ya coloqué este. Ahora me voy a ir del 2 al 5 son 7. Del 2 al 3 son 2. Ya fue este y este. De 3 al 4, no importa, si se fijan, no importa la continuidad o el flujo, puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. El punto es que solamente se coloque una ramificación, no la misma varias veces. Del 4 al 6, del 4 al 6 son 4. Del 3 al 6 son 3. Del 3 al 5 son 4. Y ahí ya coloqué de 4 a 6, de 3 a 6, de 3 a 5. Ahí no me faltan estas 3. Del 5 al 7 son 5. Del 5 al 6 es 1. Y del 6 al 7 son 7. Ahí está. Le damos a resolver. ¿Y qué nos va a arrojar? Bueno, aquí recuerden, lo que necesitamos saber es cuáles son los nodos que se van a unir y a qué costo. Pues en esta tablita lo resume. Estas primeras 3 columnas es la información que nosotros introdujimos, pero aquí en esta nueva columna nos dice cuáles ramificaciones sí se deben de considerar o cuáles son las que se deben de unir. Vamos a colorearlo. Pues aquí me dice que debo de unir 1 con 2, que sería esta. Vamos a ponerlo más grueso para que quede bien marcado. Esta sí. Ajá. Y luego 2 con 3. Sería esta. Y luego 3 con 4. Esta. Y luego 3 con 6. Esta. Y luego 5 con 7. Y luego 5 con 6. Y ya, quedaron unidos todos los nodos, ¿se fijan? En una sola línea. Y aquí abajo aparece, bueno, lo voy a hacer más grande para que se vea bien. Aparece el total. El total es la suma de, en este caso, la distancia de las que sí uní. Entonces, para este ejercicio, hay dos maneras de expresar el resultado. Una sería esto, dibujando cuál es el camino. Otra sería indicando cuáles nodos 1, que en este caso sería unir O con A con B, B con C, B con E con D y D con T. Todo esto con el mínimo de millas, que serían 14 millas, que es lo que nos arrojó aquí. ¿Por qué lo comenté con las letras y no con los números? Pues porque el problema original lo que maneja son las letras, no los números. Entonces hay que transformar o concluir el ejercicio con respecto a lo original, que son las letras. Entonces en este caso ya indicamos los caminos que se deben de formar y las millas mínimas o la longitud mínima de cable serían 14 millas. Con eso concluiríamos ese ejercicio.